Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Retomamos algunos temas de la agenda nacional. El Congreso Nacional ha retornado a su periodo de sesiones ordinarias. Hay mucho que contar de la Cámara Legislativa si se dedican a la labor legislativa como tal. Y para ello hoy hemos invitado al congresista Marlon Lara Orellana. Doctor, ¿qué tal? Muy Bienvenido. buenas noches, Amnel Rosendo. Recuperado gracias. ya de todo el ajetreo político, bueno, planteado de esa forma, porque ustedes nunca paran, siguen en el contacto, en la propuesta, en la búsqueda de llegar al poder, porque ese es el primordial al final de alguien que entra a política, tener poder. Bueno, y no ha terminado aún el proceso del 9 de marzo porque hay instancias que hay que agotar. Por ejemplo, en el TJE existen algunas interpuestas, algunos municipios. El día de ahora, jueves, estaban abriendo unas urnas del municipio de Tela. Y nosotros tenemos nuestros equipos de abogados que están pendientes de todos esos procesos para que las personas que participaron por parte del movimiento Vamos Honduras se sientan respaldadas hasta la última instancia, que se hagan los conteos. Y en eso nosotros hemos acuerpado a todas las personas que participaron para que estén satisfechas y tranquilas que se va a seguir el debido proceso y se va a llegar hasta las últimas instancias. Hay tanto reclamo de parte de candidatos nuestros como de los candidatos de las otras corrientes. Aunque a nivel del Partido Liberal no es mayor el conflicto frente a lo que han enfrentado otras organizaciones políticas. Así es, afortunadamente hay unidad dentro del partido, pero sí queremos que las personas de los movimientos que participaron, que han querido llegar a esas instancias para los cuales se han creado esos tribunales de alzada, se sientan satisfechos, que se les ha respaldado, que van a tener sus observadores y que todo es con transparencia para que se respete la voluntad popular. ¿Por qué les ha resultado tan complejo este proceso? Marlon, usted ha participado en muchos y se supone que en la medida avanzamos a nivel de la democracia en nuestro país y con la tecnología que ahora tiene el mundo, no deberíamos tener estas complicaciones que hemos tenido. Seguimos enredados, hoy han comparecido dos concejales a una comisión especial del Congreso Nacional en definir por qué una urna que debía llegar a 100 metros de donde la distribuían nunca llegó. ¿Por qué otro material electoral que tenía que llegar a 200 metros, 500 metros, 1 kilómetro del centro de acopio llegó hasta el día siguiente? Y te fuiste con el ejemplo largo, porque ahí mismo donde se distribuye en el material electoral había una urna que nunca llegó. Sí, es una cosa que resulta inaudita y que hoy las consejeras han tratado de dar una explicación de qué fue lo que ocurrió. A esta altura ustedes como políticos tienen una visión clara de qué fue el problema ahí. Lo tiene todo el pueblo hondureño. Esto tiene nombre y apellido. Hubo un boicot de parte del gobierno al proceso electoral. Eso es evidente. O sea, entre más gente saldría a votar el 9 de marzo, esas personas, esa participación masiva, no era a favor del partido en el gobierno, era a favor del Partido Liberal. Y el boicot era dirigido al Partido Liberal porque es la verdadera opción de triunfo que tiene el pueblo hondureño. El pueblo hondureño ha puesto su atención en el partido que a lo largo de la historia le ha dado las grandes conquistas sociales a este pueblo, las grandes satisfacciones, la paz, la tranquilidad. La democracia que hoy se vive en Honduras es producto de la lucha del Partido Liberal en los años 70 con aquellos grandes líderes, Modesto Rodas Alvarado, Roberto Suazo Córdoba, que andaban recorriendo todas las plazas públicas exigiendo a las dictaduras militares el retorno a la democracia. Y fue así que en 1980 tuvimos las primeras elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, que es la que redacta
la actual constitución, que es una constitución muy sabia, que previó muchos de los acontecimientos que estamos viviendo. Por ejemplo, que el Congreso no quiere convocar a sesiones. Ahí hay un artículo 190 que dice que los diputados pueden autoconvocarse cuando hay vacancias en algunos cargos, por ejemplo, cuando no se puede elegir la Corte Suprema de Justicia, ya está estipulado en esa Constitución que sigue la Corte, que está en vigencia hasta que se nombran los nuevos magistrados. Y así te podría decir una serie de casos que esa Constitución del 80 los previó. Y esa Constitución fue redactada en su mayoría por diputados, miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente liberal, porque el pueblo en aquel momento exigió una mayoría liberal. Entonces, Anel, yo creo que Honduras, desde ese proceso de 1980 hasta la fecha que estamos, ha tenido varios eventos electorales. ¿Y cuál es la única variable que no existía? ¿Y por qué nunca hubo esos atrasos que existieron ahorita? La única diferencia que hay desde el 80 acá es que Libre está en el poder. Entonces, a quien hay que señalar es a Libre, que está en el poder. Ahora, ¿hay forma como subsanar todos estos impases? Estamos ya casi despidiendo abril. En mayo, a finales de mayo, estamos hoy a 34 días para la convocatoria a elecciones generales. Y deberán tener un concepto claro de cómo desarrollar el proceso electoral del 30 de noviembre, porque de lo contrario vamos a ir a una justa comicial bajo dudas, bajo una incertidumbre y con el riesgo incluso que hasta la voluntad soberana se irrespete. Elecciones generales van a haber. Eso no hay cómo se pueda detener. Pero ¿cómo llegar en armonía, que no se presenten los entuertos que han marcado el proceso electoral? Lo que todo mundo teme es que dice, si Libre sabe que está derrotado, si no hay forma, como este gobierno fracasó, hay un descontento general, la gente lo que está esperando es llegar al 30 de noviembre e ir a darle el voto al Partido Liberal, que es el que se perfila como el ganador en las próximas elecciones, al ingeniero Salvador Narrala. Entonces, ¿cómo Libre va a conceder, dice la gente, si saben que van a perder rotundamente las elecciones? Porque estas elecciones van a ser supervisadas, vigiladas, la Comunidad Económica Europea, el gobierno de Estados Unidos, muchos países amigos. Hoy estaba viendo un mensaje que mandó el enviado especial para Latinoamérica, diciendo que Estados Unidos está apostando al éxito del proceso electoral. Eso te demuestra que hay interés, no solamente de los hondureños, también la comunidad internacional, que hay un proceso transparente, diáfano, y en eso todos los partidos, los sectores de la sociedad tenemos que estar compenetrados en que sea un proceso exitoso y que se respete la voluntad popular. Y los consejeros, ustedes han hablado con ellos de forma directa y transparente para que les expliquen qué fue lo que ocurrió y agrego, cómo garantizar, insisto, que esto del 9, 10 y 16 de marzo no se repita. Mira, nosotros no solamente hemos hablado con la representante nuestra, hemos dado el respaldo. Hubo una manifestación que acudió el candidato presidencial, Salvador Narrala, con toda la bancada del partido y militantes, candidatos a alcaldes, a darle un apoyo cuando fueron entrevistadas por el Ministerio Público, cuando fueron invitadas a dar declaraciones. Y también hay un comunicado firmado por el Consejo Central Ejecutivo y por el candidato presidencial y miembros de la bancada, dando el total y absoluto respaldo a la magistrada representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall. Ese respaldo es irrestricto. Nosotros vamos a apostar a blindar el Consejo Nacional Electoral de cualquier ataque o cuestionamiento que se quiera dar, porque hay rumores de que lo que pretende Libre
con esa comisión que no es vinculante, esa comisión que nombró el Congreso para que tú ¿Y qué se busca en realidad? ¿Qué pretende el Congreso Nacional con este proceso? Y antes de que me responda, ustedes retiraron el representante del Partido Liberal que se había nombrado. Dos representantes. Y el Partido Nacional igual lo representó. Lo retiró su representante. El Partido Liberal desautorizó a través de una carta a los miembros que fueron nombrados a representar al partido, desautorizados por la autoridad, y el Partido Nacional retiró a su representante. Y el que ustedes aceptó, le pregunto esto porque ya sabemos cómo actúan unos diputados liberales. Bueno, hay que esperar a ver si ellos atendieron a las instrucciones del Central Ejecutivo, que es la máxima autoridad, y nos vamos a dar cuenta pues en el proceso, porque son 3 audiencias que van a tener por separado. Sí, es individual. Hoy tocó el turno para las damas. Mañana le toca a Ochoa. Entonces hay que tener cuidado en un proceso que no es vinculante y es más que todo un distractor. En todo caso, lo que procedía, como lo he dicho antes, llamar al Pleno. Es llamar al Pleno, porque es ante el Pleno que ellos tienen que comparecer, tanto el jefe de las Fuerzas Armadas como las consejeras del Consejo Nacional Electoral, porque es en el Pleno que se hacen esos debates y es el Pleno el que debe escuchar las explicaciones que ellas den. ¿Este tema lo llevarán al Pleno ahora que han retornado a sesiones o se va a quedar a nivel de la comisión que, insistimos, su informe no tiene ningún tipo de peso legal, ningún tipo de acción legislativa como tal? No es vinculante, es un distractor, como te lo dije anteriormente. Sin embargo, había una moción de orden. ¿Y si lo presentan al Pleno? Porque no lo vamos a aprobar. No lo vamos a aprobar porque es el Pleno el que aprueba o desaprueba. O sea, para ustedes perder el tiempo. Eso no tiene ningún sentido. Y si eso pasaba, ¿por qué no es girar la instrucción? ¿Por qué no le pidieron a las consejeras que no fueran? Bueno, mira, nosotros en la semana pasada, si tú recuerdas, iba a haber una moción de orden presentada por la abogada Maribel Espinosa, que la firmamos todos los diputados, más de 70 firmas tenía esa moción de orden, y no se quiso darle la palabra a la abogada Maribel Espinosa para presentar esa moción. Es inaudito, que en un Congreso Nacional no se le permita a una diputada presentar una moción que tiene el respaldo de más de 70 diputados. Esa moción de orden iba precisamente en ese sentido para garantizar la comparecencia de los consejeros en el Pleno del Congreso Nacional y también al jefe de las Fuerzas Armadas. Yo creo que Libre lo que pretende con esa comisión, que no tiene representación de los partidos de oposición, es un distractor más, distraer a la opinión pública de lo que todo el mundo ya sabe, que ese proceso lo que tenía era un boicot de parte del oficialismo, porque no querían que la gente tuviera el derecho que le consigna la Constitución de elegir y ser electo. Y eso más bien le ha dolido al pueblo hondureño, porque los hondureños estamos acostumbrados a vivir en democracia. Entonces eso, el hecho de que ellos estuvieran viendo que eran las 10 de la noche, las 11 de la noche, la 1 de la mañana, 2 de la mañana y la gente votando, era un mensaje a decir, no me vas a poder quitar un derecho que está consignado en la Constitución y esta es mi forma de protestar. Cambios y movimientos dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral tienen presupuestado como partido político impulsar desde el Congreso Nacional. Hay que decir que es una elección de segundo grado. Los consejeros son electos por mayoría calificada en el Congreso Nacional. ¿Conviene una revisión a estas alturas? ¿Cómo van a
tener ustedes el seguimiento de los cargos intermedios, porque también aquí hay puntos claves y que los partidos políticos no lo podemos ocultar, Marlon, se lo reparten. Hoy decía en la comparecencia José López que el departamento de cartografía, que es clave, no existe, desmantelado completamente, y que nadie quiere llegar por el antecedente que ya tomó la fiscalía porque investiga y temen terminar presos. Bueno, mira, la parte administrativa corresponde a los consejeros. Sí, hay sugerencias de parte de los partidos políticos de los cargos a los cuales ellos tienen la potestad de tomar la última palabra, pero siempre los partidos tienen gente muy capacitada en esos cargos del CNE, porque Partido Liberal viene en procesos democráticos, como te dije, de 1980, entonces hay gente muy capacitada, pero corresponde a ellos tomar las decisiones, y en eso yo creo que lo que se hace como autoridad del partido es hacer sugerencias, pero hay que también hacer honor a la meritocracia, a la idoneidad de las personas para que puedan desempeñar esos cargos. Si tiene relación lo que tú dices, ahorita cualquier persona que asume una responsabilidad sabe que si tiene boicot dentro del proceso, después tiene que rendir cuentas ante las autoridades, el Ministerio Público. Capturaron unas personas y me decía un pariente de una de ellas de que ella solo era, esa persona que capturaron era asesor y que él no firmó nada. Y lo fueron a capturar. Para que a una persona se le capture es que tiene que tener una responsabilidad, y parte de su responsabilidad es tapar su firma en documentos. Pero si solo es un consejero, ¿cómo lo pueden responsabilizar? Si él lo que hace es dar recomendaciones a los niveles superiores. Pero la decisión final lo toman los niveles superiores. Entonces, no podemos entender cómo se libran orden de captura contra personas que no tienen responsabilidad directa, porque quien toma las decisiones son los mandos superiores. El congresista Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el congresista Marlon Lara Orellana. Usted me decía que Estados Unidos sí tiene un claro interés y está apoyando el proceso, que incluso tienen el compromiso del envío de observadores internacionales para las generales. Ahora, del Consejo Electoral, ¿qué esperar? A esta altura muchos proveedores se están quejando, que ya pasó más de un mes y no se les han saldado los créditos. ¿Quién va a querer participar por parte del sector privado como parte del proceso? Porque hay trabajadores, hay tecnología de por medio, hay transporte, hay imprentas, y estamos bajo un interrogante. Fíjate que ese es un mal antecedente, porque en el Congreso Nacional se aprobó el presupuesto para las elecciones internas, tal como lo solicitó el Consejo Nacional Electoral. Y es un mal antecedente porque tú bien lo decías, si vienen las elecciones generales, ¿quién va a querer ser proveedor si después no le pagan? Porque son cantidades enormes de dinero. Un proceso electoral es caro, movilizar material electoral, transporte, alimentación, capacitación, material impreso de papeletas electorales. Entonces, bueno, sí, el personal, Marlon, el recurso humano, que es clave, que usted me señalaba, hay personas con experiencia desde procesos electorales de inicio de los 80, que ya peinan canas, pero su sabiduría es puntual en este proceso. A muchos no les han pagado. Sí, no les han pagado, inclusive a los que estuvieron en el Infop. Ha habido protestas, yo he estado viendo en diferentes medios de comunicación que la gente dice, yo ya cumplí mi labor, trabajé en la madrugada, turnos de noche, de día, y cumplí mi jornada de trabajo y ahora no se me paga. ¿Por cuál es el atraso si los recursos fueron aprobados por el Congreso? A menos que la Secretaría de Finanzas no le haya transferido la totalidad de los fondos al CNE. Ah, pero aquí vamos a otro escenario, un incumplimiento de finanzas porque la ley, quien la
hace es el Congreso. Sí. Quien lo ordene es el Congreso y ustedes dieron Nosotros orden. aprobamos. Dieron orden para que ya se el suelte la plata. desembolso de esos fondos corresponde al Ministerio de Finanzas, que tiene que hacer las transferencias. Pero no tendría por qué estar con oposición a esta altura del juego. A mí me ha extrañado esas protestas porque esos recursos ya tienen que estar disponibles. Pero ese es un tema administrativo que corresponde al CNE dar las respuestas, y hay que averiguar, esa debería ser una pregunta, si ellos comparecieran ante el Pleno, ¿por qué no se ha pagado esos dineros si ya fue aprobado en el Congreso? Y ahí saldría la verdad si es que Finanzas no les ha transferido los recursos. Y la relación con las Fuerzas Armadas, porque al final este es un binomio de consejero con el ente armado que no se puede separar. ¿Cómo armonizarlo? Porque al final uno de los grandes conflictos que se han presentado es el tema del acarreo de material. Bueno, por mandato constitucional corresponde a las Fuerzas Armadas ponerse a disposición del Consejo Nacional Electoral para garantizar el transporte y el envío de todo el material electoral a los 298 municipios del país, a los 18 departamentos, y eso es algo que ya está contemplado. Como te digo, nunca había pasado lo del 9 de marzo hasta ahora. ¿Y cuál es la variable que no existía antes? Que el libre esté en el poder. Eso fue lo que hizo colapsar este proceso electoral, que afortunadamente, hay que decirlo, el pueblo hondureño fue el que salvó el proceso porque la gente no se desanimó, hizo largas filas, esperaron a las 10 de la noche que abrieran los centros de votación por primera vez y a las 2 y 3 de la mañana se estaban todavía votando la gente. Entonces, hay que reconocerle ese mérito a los hondureños. Que esto no puede presentarse bajo ningún concepto el 30 de noviembre, porque ahí sí entramos en una enorme ahí dificultad. sería una verdadera crisis, pero por eso tú bien lo decías y los partidos lo tenemos claro, hay que darle todo el respaldo a los consejeros que han sido nombrados para que tengan el apoyo, tengan el presupuesto a tiempo y no vaya a fallar nada para el proceso del 30 de noviembre. ¿Por qué no se ha podido llegar a consensos para escuchar a los miembros de las Fuerzas Armadas, así de forma pública en la Cámara? Bueno, porque no han querido dar la palabra para presentar esa moción. Pero ustedes como congresistas a título personal o como bancada no han hecho las peticiones al ente armado, porque hace unos días sí se presentó la oportunidad de exponerle al Consejo Hondureño de la Empresa Privada qué había pasado, a ciertos sectores de sociedad civil de igual forma, pero ustedes como clase política ya han tenido ese contacto para tener esa versión y al final comparar. Es que el proceso lo que se presenta es una moción para llamarlos ante el Pleno del Congreso Nacional, pero cuando se ha querido presentar esa moción, Libre no ha querido dar la palabra. Y la prueba que tienes es la semana pasada con la moción de orden que iba a presentar la abogada Maribel Espinosa, que tenía más de 70 firmas de varios legisladores. Yo fui uno de los que estampé mi firma, pero nunca le dieron la palabra. Lo que hacían era suspender la sesión cada vez que exigíamos que se le diera la palabra. Y ustedes filmaron, ustedes estuvieron transmitiendo esa noticia. Pero al final quedó en nada porque se retornó a sesiones recientemente y lo que terminó, por cierto, el Partido Liberal apoyó unos contratos de préstamo con organismos internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para ser puntual, que ustedes dieron la venia. Bueno, como partido. Bueno, no, yo digo como partido, porque usted no votó, pero voté en contra. Pero el partido, por mayoría, el liberal respaldó. Sí, y lo que al pueblo hondureño lo sorprende es seguir endeudando al país, un gobierno que ha tenido baja ejecución presupuestaria. Entonces, lo que se interpreta es que va a ser ese dinero para querer comprar la voluntad del pueblo con populismo. Son 359 millones de dólares.
en un gobierno que ha sido incapaz de ejecutar lo que ya se le ha aprobado, pero sigue endeudando al país, sigue endeudando al país. Y lo más delicado de esto es que para pagar esos empréstitos, si son utilizados para campaña, al final lo que se hace es tener que aumentar impuestos, que lo tiene que pagar todo el pueblo hondureño. Cuando en el 2006 el presidente Zelaya creó aquel subsidio para el combustible, el gobierno que siguió tuvo que aprobar un incremento al impuesto sobre venta del 12 al 13 al 15%, precisamente para pagar esos subsidios. Eso es populismo. Esos subsidios lo que te hacen es que te disparan el consumo de petróleo y por ende tienes que pagar más factura petrolera, que la tienes que pagar con dólares, y los que consumieron ese combustible fueron pocos, pero los que pagan el impuesto son todos los hondureños. Entonces es más injusto todavía. Que por cierto, Marlon, esto es cíclico. Esto es cíclico porque pasó hace 20 años, pasa hace 10 años, pasa ahorita, ahora el 2002, por aquello de los aspectos enmarcados en un renglón presupuestario denominado compensación social. Seguimos con subsidios. Es que quiero plantearle esto porque recuerdo que usted fue alcalde en Puerto Cortés y hay gestiones efectivas cuando el endeudamiento es favorable al final con proyectos que a largo plazo nos dan resultados positivos. Pero ¿por qué la clase política al final termina diciendo que sí a todos estos tipos de iniciativas que son el reflejo de un endeudamiento? Bueno, y te voy a aclarar, las deudas... Endeudamiento sin provecho. A eso quería llegar. Endeudar el país solo porque vamos a un proceso electoral y vas a andar regalando dinero que al final no tiene ningún resultado. Lo hizo el Partido Nacional en las elecciones pasadas. Allá en el Valle de Sula, bajo el pretexto de Etiota, antes de las elecciones, por familia daban 75,000 empiras. Y en la zona norte el Partido Nacional creo que sacó 65,000. Y Libre, que no dio ni una bolsa de agua para Etiota, sacó 270,000. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente les agarra el dinero, pero les dé el voto de castigo. Y eso le va a pasar a Libre. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Si Libre anda regalando dinero, hondureños, agarren ese dinero, porque si no se lo agarran ustedes, se lo van a quedar ellos, pero vayan a darles el voto de castigo el día de las elecciones. El voto de castigo se lo han ganado porque han incumplido las promesas de campaña, porque han manejado una agenda electorera y no una agenda de interés nacional. Nosotros los liberales tenemos 3 años de estar exigiendo que se apruebe la ley de empleo temporal y no la han querido agendar, no la han querido dictaminar, no la han querido discutir, a pesar que esa ley era un compromiso Libre de aprobarla y que ya tienen dictamen favorable en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es una ley de interés nacional, pero no les interesa, no han querido aprobarla. Entonces, y advierte que finalmente sí encontrarán en estos días el espacio para darle luz verde a esta propuesta. Libre sabe que como partido fracasó en el gobierno. Ya no hay forma de levantar un gobierno que fracasó. Si tú miras la opinión de los hondureños, de cada 10 hondureños, 9 reprueban este gobierno. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En un voto de castigo. Lo que él antes era el antijó, que lo vimos en las elecciones pasadas, ahora es el antilibre. Pero cuando planteamos, quiero retomar esto de la ley de empleo por hora, porque en el tiempo que hemos tenido la oportunidad de estar en debates ahí en la Cámara Legislativa, se presentan negociaciones. No se pueden oponer a todo, estemos claros, aún siendo oposición, pero también se presentan los planteamientos. Aprobamos esta propuesta, pero esta iniciativa que de repente tiene un beneficio para un sector que la oposición pretende impulsar, ahí está, eso justamente es la política, encontrar consensos. ¿Qué ha pasado con esta ley de empleo temporal? Porque a ustedes
les dijeron que sí, tenían toda la intención de aprobarla. Ya se tiene una propuesta, pero seguimos esperando. Tienes toda la razón. El partido, si fuera enérgico y no anduviera en coqueteos con la Junta Directiva, les dijera, mientras ustedes no me agenden la ley de empleo temporal, que era un compromiso de Libre de apoyarla, nosotros no vamos a aprobar nada de lo que ustedes traigan al Congreso. ¿Es correcto lo que tú Porque dices? aquí estamos ante todas luces ante políticos que son timoratos. Exactamente, estoy de acuerdo. O que están ya más bien buscando apoyos, pero hay que ser claro en esto, apoyos a futuro, porque viene un proceso electoral, va a arrancar en, Pero qué mejor, bueno, en septiembre, que es caro. qué mejor apoyo que aprobar una ley que es de urgencia nacional, que le está exigiendo el pueblo hondureño. Vas a quedar bien con tus electores. Porque, mira, acabamos de pasar el periodo de Semana Santa. ¿Cuánta gente no pudo, bajo ese mecanismo, tener un empleo temporal? Por las altas demandas que hay por el turismo en las zonas como Copán, los departamentos del litoral atlántico, desde Colón hasta Omoa, en Puerto Cortés, Puerto Cortés, Omoa, todo ese trayecto, hay miles de visitantes, los hoteles tienen mayor demanda, entonces requieren mayor personal, y es un periodo cíclico. Después vienen, por ejemplo, el feriado morazánico, después viene la época navideña, y es una ley que existe en todo el mundo. Yo no sé por qué Libre se ha empecinado en no quererle darle esa satisfacción al pueblo hondureño aprobando una ley que le interesa a la mayoría de las personas que por X o Y motivo no pueden trabajar una jornada completa. Ahora, Marlon, en el Partido Liberal, ¿cómo deciden las votaciones o los consensos cuando van a debate a la Cámara? ¿Se concerta o están entrando a debates con posiciones abiertas, a lo que cada congresista defina? Bueno, mira, se estaba utilizando antes un mecanismo de reuniones con la autoridad del partido, pero en algunas ocasiones, y debemos de reconocerlo, los diputados votan de acuerdo a sus intereses personales. Casi en el Partido Liberal es muy raro que se siga una línea partidaria. Por ejemplo, te voy a contar, cuando se derogó la ley de empleo por hora, esa ley tenía un efecto enorme en el departamento que yo represento, que es Cortés. Y yo estaba en contra de que se derogara esa ley, porque sabía que Libre no iba a cumplirle al Partido Liberal con aprobar la ley de empleo temporal, pero fue el trato que se hizo. Ayúdenme a derogar la ley de empleo por hora y ustedes presentan una ley y Libre los vamos a apoyar. Entonces yo les dije, miren, yo voy a votar en contra, eso va en contra, que valga la redundancia, de los intereses del departamento, porque Cortés es una zona industrial. Allá la gente se dedica a trabajar en lo privado, allá la política es muy poco. Pero lo voy a hacer porque me lo han pedido, que la bancada vote unida. Y yo voy a contribuir. Es de los pocos votos que han tenido por unanimidad. Sí, y entonces, y estoy claro que Libre nos va a engañar, no nos va a cumplir. Y mira lo que ha sucedido. Estamos a 3 años de esos acontecimientos y no han querido cumplir con el compromiso que hicieron con el Partido Liberal. Entonces, si fuéramos una bancada disciplinada, exigiéramos a Libre, y no va a haber ninguna votación mientras ustedes no aprueben la ley de empleo temporal. A ver si Libre no va a agendar esa ley y le vamos a dar una satisfacción al pueblo hondureño. Muy bien, Marlon Lara Orellana, después de la pausa, ¿tienen mapaches en el Partido Liberal ahí en el Congreso? Me cuenta después de la pausa aquí en Al Banquillo, ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo esta noche revisando la situación política de Honduras y el actuar de los congresistas. Ha escrito hoy más temprano el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. A ver si tenemos ahí su X.
Dice, las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre del 2025 representan un imperativo ineludible, sin espacio para discusión. Si deseamos preservar la transformación, la democracia y un clima favorable para la inversión, las elecciones libres, limpias, en la fecha establecida, son una responsabilidad histórica que no puede ser puesta en duda ni ignorada. Respetuosamente invito a los poderes del Estado y los partidos políticos a pronunciarnos enérgicamente para que se respete el calendario electoral y el principio de la alternancia democrática. Las elecciones no son negociables. Bueno, coinciden era lo que te en decía. la realidad de los procesos democráticos del país, doctor. Era lo que te decía, nadie puede poner en duda que el 30 de noviembre el pueblo hondureño va a ir a elecciones, eso es indiscutible. Vamos a elecciones y van a ser unas elecciones que van a tener observadores internacionales porque hay mucho interés en que este proceso sea transparente y que se respete la voluntad del pueblo. ¿Y qué otra garantía para que esa voluntad soberana, insisto, se respete? Porque así se han dicho de muchos procesos en la región, que se va a elecciones, pero al final bueno, las dictaduras, los fraudes están a la orden del día. Y ya pasó en Honduras. No podemos ir ni siquiera a decir, vea lo de Nicaragua con la dictadura de Ortega, vea lo de Venezuela con la dictadura de Maduro, lo que ocurrió también en otros países recientemente, como el caso de Ecuador, donde se generan dudas. Sí, ya que en Honduras pasó, doctor. Mira, en modelos de dictadura de izquierda como Nicaragua y Venezuela, pues está claro que los procesos electorales no respetan la voluntad popular. En Venezuela nunca presentaron las actas, y las actas que tenía la oposición sí se presentaron, y pierde el oficialismo con 70-30% el porcentaje. Entonces, en Honduras, afortunadamente, todavía funciona la institucionalidad que van a respaldar que sea un proceso transparente. Nosotros, como partido político, tenemos responsabilidades ante el pueblo hondureño de acompañar todos los procesos que sean necesarios, aprobar en el Congreso Nacional para que esas elecciones sean exitosas. El CNE tiene todo el respaldo del Partido Liberal, del Partido Nacional, y tengo entendido que el Libre también va a apoyar todas las iniciativas que vengan del CNE al Congreso para garantizar ese proceso electoral. ¿Qué otros elementos como Parlamento van a revisar para que el cumplimiento sea tal cual? Planteo esto por lo que puede tomar como acción la Cámara Legislativa si se va de vacaciones. Mira, ha habido un receso de casi 2 meses del Congreso que no han querido la Junta Directiva convocar al Pleno a sesiones, a pesar que los diputados todas las semanas estamos en Tegucigalpa. Entonces lo que se ha establecido es que se va a prolongar el receso que tenemos en mayo y junio, y se va a trabajar durante esos meses para reponer el tiempo que por el proceso electoral. Es decir, aquí no hay receso como ha ocurrido en otras ocasiones. No, porque la famosa vacación mayo y de medio año. Es que planteo esto por el actuar de la comisión permanente, que no debería tener acción plena en el mes de mayo o junio. Mira, porque la permanente, su acción es en el mes de, a finales de año, noviembre, octubre, noviembre. Así es. Mira, sí, porque esto es por las acciones de nombramientos. Mira, la comisión permanente solo tiene la potestad de nombrar si hay vacancia. Pero no hay vacancia de ningún cargo ahorita que tenga que nombrar el Congreso. No hay finalización de periodo también. No. Si, digamos,
Pero tienen esa incertidumbre de un eventual movimiento que trastoque los procesos. Sería ilegal porque eso solo es en caso de una vacancia y que no esté el Congreso reunido. Pero como te repito, como bajo el pretexto de las elecciones internas no se convocó al Pleno del Congreso Nacional, entonces hemos dicho que se suspenda el feriado de mayo y de junio y que esos meses los trabajemos para compensar ese tiempo. Porque hay muchas leyes que necesitan ser discutidas. Yo te puse el ejemplo de la ley de empleo temporal, está la reforma al seguro social, creo que hay una ley de tránsito también que está pendiente. Y así podríamos hablar de varias leyes que se está exigiendo de parte del pueblo hondureño que sean sometidas a discusión. Entonces, una comisión permanente no tendría sentido, ni tiene potestad para nombrar a nadie porque nadie ha vacado en sus cargos. ¿Cómo va a estar a propósito del compromiso que como diputados tienen la discusión de un fondo que el Ejecutivo dice es urgente incorporarlo a las partidas presupuestarias del Banco Andino? Mira, el Partido Liberal votó en contra de la decisión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. No porque el banco sea malo, el banco es muy bueno, tiene prestigio, pero hay que desembolsar 470 millones de dólares, cuando Honduras tiene ya aprobados recursos con el BCE, con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, a más largo plazo y a menos tasas de interés. Entonces, o sea, ya es una economía la nuestra con créditos abiertos, para explicarlo sí, así. ¿Para qué vas a ir a pagar 470 millones para ser miembro de un banco cuando tienes opciones y no tienes que pagar un tan solo lempira? Pero no podemos entonces, si nosotros estuvimos en contra de que Honduras se adhiriera al CAF, entonces no podemos venir ahora a aprobar préstamos con la Corporación Andina de Fomento, bajo el pretexto que sea. Partido Liberal no puede aprobar ese tipo de préstamos. ¿Y qué planteamiento van a tener? Porque este es de los procesos que quedan pendientes de discutirse en el Congreso Nacional. Pues si somos partido congruente y estuvimos en contra de que se adhiriera y ellos violaron el procedimiento y sin la ratificación del acta se fueron a adherir a Honduras al banco, pues nosotros no podemos aprobar préstamos con una institución del cual no estuvimos de acuerdo a que Honduras se adhiriera y que pagara 470 millones de dólares. ¿Y cuáles son los riesgos de Honduras como país, este tipo de posturas? Porque también puede venir un juego político complejo, argumentando que por el no respaldar una iniciativa que a futuro le va a generar desembolsos al país, muchos proyectos se paran. Y en un año político todo se vale, Marlon. Sí, no. El gobierno puede querer estar engañando al pueblo hondureño, que si ellos han tenido durante estos 3 años la ejecución más baja. Tienen recursos y no los pueden ejecutar. Y eso solo tienes que irte a los mismos datos del gobierno, todos los ministerios. Si te vas a los proyectos que ellos hablan, carreteros que han inaugurado, los han inaugurado y no le han pagado a los contratistas. La vez pasada tuve una reunión yo con unos empresarios de la construcción y me decían, andan inaugurando los proyectos, pero a nosotros no nos pagan. Y los dineros ya están aprobados y las obras ya están inauguradas y no les pagan. Entonces, ahí puedes ver claramente una política pública que no genera confianza. Porque el país lo que necesita es dinamizar la inversión pública, porque eso es lo que te genera cambio, eso te genera una mejor economía. Pero si no tienen los recursos y no tienen capacidad de ejecución, ¿a quién van a culpar si ellos son los que están manejando el gobierno? Muy bien, Marlon Lara Orellana, congresista liberal, esta noche aquí en el banquillo. Una pausa, ya venimos al cierre en cuestión de minutos.
Seguimos esta noche al banquillo hablando de la situación política de Honduras. Apenas estamos en ejercicios leves. En los próximos 6 meses vamos a tener mucha actividad. Hay mapaches en el Congreso, en el Partido Liberal. Recuerdo, doctor, que esta frase la volvió muy común el desaparecido doctor Carlos Roberto Reina, aunque era un calificativo viejo, pero para los políticos hondureños ahí es donde más comenzó a sonar el tema de mapaches. Mira, el Congreso Nacional es como decía el profesor Rafael Pineda Ponce, es un reflejo de la sociedad. Ahí está reflejado lo que somos como sociedad hondureña. Hay de todo. Hay gente buena, hay gente muy calificada, hay gente muy preparada, hay gente exitosa en los campos donde ellos se han desenvuelto. Y quiero decirte que lo que sí ha sido difícil es estar en un Congreso que desde su inicio comenzó nombrando una junta directiva ilegal. Todos recordamos que Luis Redondo fue impuesto a la fuerza, él ha usurpado el poder del Estado durante estos años y que eso iba a generar ingobernabilidad en el Congreso y lo hemos visto. O sea, es vergonzoso, por ejemplo, que no convocan al Pleno a sesiones, es vergonzoso que estemos tanto tiempo sin poder tener una reunión del Pleno cuando hay, como te repito, muchas leyes que aprobar. Y este Congreso ha sido calificado el peor de la historia, pero es desde que iniciamos con ese mal antecedente porque 79 diputados respaldamos a Jorge Cali para que fuera presidente. Bueno, y a propósito de lo que hemos estado conversando, hoy compareció José López, Ana Paola Hall, está pendiente Marlon Ochoa, se va a terminar este proceso. Pero aquí, ubíquenos ahí lo que más temprano pasaba en el Poder Legislativo. Póngame al doctor Ramón Barrios ahí con los diputados, miembros de esta comisión especial. Del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, que investiga los hechos que en términos generales pasaron el pasado 9 de marzo en el marco de las elecciones internas y primarias. Como comisión especial estamos contentos, satisfechos de que la compañera consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral haya atendido la citación que hizo formalmente esta comisión especial. Como comisión tenemos que informar también que esta es una comisión multipartidaria. Fueron convocados en tiempo y en forma todos los compañeros que formamos la comisión. De hecho, el día de ayer se nos confirmó que uno de los compañeros del Partido Nacional no iba a poder estar presente. Nosotros, con la apertura como comisión, se lo hicimos saber al jefe de bancada, quien nos designó otra persona, y como comisión autorizamos que esa persona, representante del Partido Nacional, estuviese presente hoy. Esta comisión le dijo, no hay problema, designe usted a quien quiere estar, nos designó una persona, de hecho está su identificador hoy ahí, no se presentó, pero ya es una decisión particular, no sabemos si de la persona o del partido como tal. De hecho, permitimos que la consejera presidenta, para que vean la apertura democrática que tuvimos como comisión, se hiciera acompañar de sus asesores y de su apoderado legal. Y bueno, ustedes fueron testigos en la transmisión que la comisión trató con todo respeto y con la consideración y categoría que merece la consejera presidenta. Esta es la apertura que ha tenido esta comisión especial. El pueblo hondureño fue testigo, estamos satisfechos. Quiero agradecer también la presencia de los compañeros de la comisión especial que estuvieron presentes a la... Bueno, lo dejamos que hiciera la presentación para lo siguiente. Ahí está Ernesto Lezama,
¿Y entonces cómo queda la postura liberal? Bueno, él asume una posición a título personal porque está desautorizado por la autoridad. Entonces él, como diputado, asume su responsabilidad personal, pero no a título del partido. ¿Ustedes no respaldan ninguna postura del congresista Lezama en la comisión? Él lo hace a título personal como diputado. No tiene la venia ni la autorización del Consejo Central Ejecutivo porque hay una carta firmada por el candidato Salvador Narrala, por la bancada, por las autoridades del Central, donde le piden a los diputados que no sean parte de esa comisión, que se retiren. Si él se mantiene, lo hace a título personal. Y a nivel de el Partido Liberal en la bancada, doctor Lara, cuando se presentan este tipo de hechos, que para muchos puede ser desafío, otros lo pueden tomar como que hay un acomodo político por lo que pasó en el recién proceso electoral con el congresista Lezama, no sé si hay más. ¿Por qué no se toman decisiones contundentes en el Central Ejecutivo? Bueno, aunque en algún momento sí expulsaron. Le pasó al colega periodista, alcalde de Texíhuatl, Eric Mejía, que a Eric sí lo echaron. Bueno, eso corresponde al tribunal disciplinario que tiene el Consejo Central Ejecutivo, hacer análisis de esos casos. Pero te repito, cuando el colega diputado Ramón Barrios dice esta es una comisión multipartidaria, no es cierto, porque el Partido Liberal retiró sus miembros y lo mismo hizo el Partido Nacional. Y si tú miras, ahí estaban 4 diputados, 3 eran de Libre, y el diputado Salomón Lezama no representa al Partido Liberal porque no está autorizado. ¿Qué esperan de este nuevo Central Ejecutivo? ¿Un partido político más beligerante, más propositivo, partiendo de su oposición política por mandato del pueblo, doctor? Mira, el Partido Liberal recibió un mandato en las elecciones generales de ser oposición. Y cuando en una democracia sana existe un partido en el gobierno y existe una oposición constructiva, eso es bueno para la democracia. Porque un gobierno tiene que tener esos balances, o sea, la oposición tiene que reclamar lo que va mal en un gobierno y el gobierno tiene el deber de escuchar a la oposición y de corregir lo que está malo. Eso se le hizo ver a Libre desde el inicio. Sin embargo, Libre quiso seguir una agenda electorera y ahora tiene los resultados de un gobierno que ha fracasado. ¿El Congreso Nacional puede investigar organizaciones privadas? No, es que Luis Redondo ha sido tan... Le planteo esto porque en el Congreso Nacional se ha nombrado, a propósito de comisiones, una comisión especial para investigar cómo manejó recursos de la cooperación externa de USAID, puntualmente organizaciones privadas. Y está claro el mensaje para dónde va. Mira, el Congreso Nacional quiere asumir responsabilidades que son del Ministerio Público. El Congreso Nacional no tiene ninguna potestad para andar investigando ese tipo de financiamiento. Son fondos de Estados Unidos a una entidad que es la Agencia Internacional para el Desarrollo y ellos deciden a quiénes van a apoyar. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? No es dinero nuestro, son políticas públicas del gobierno de Estados Unidos y la AID ha financiado no solamente a ONGs, ha financiado al gobierno, ha financiado a gobiernos municipales, ha dado fondos a la Corte Suprema, ha dado fondos al Congreso Nacional, ha dado fondos a las Fuerzas Armadas. Le dan fondos a quien ellos consideran que dan un aporte valioso a la población, pero es su dinero. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Doctor, le agradezco. Muchas gracias. A la orden. Marlon Lara Orellana, congresista liberal, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.